buscar esto, cambiarlo, ¿no? Decidir cuándo. ¿Cuándo se puede cambiar? Y cuando uno piensa en eso, piensa cuántas cosas que sería bueno cambiar en nuestro mundo. Cuántas cosas están mal, cuántas cosas realmente aterran. Y vemos el rumbo que toman y nos llenamos de dudas, de miedos, de decepción. Y quisiéramos tener cómo cambiarlas. Hoy se está discutiendo de legalizar el aborto en nuestro país. Ya se aprobó hace tiempo el matrimonio igualitario. Se enseña a nuestros hijos en la escuela libertad de género. Y vemos que el mundo se desarma y se derrumba. Y no es la primera vez. Y creo que no hay quien de nosotros no le gustaría poder decir, bueno, ¿cómo quisiera poder cambiar el mundo? Y tal vez esa pregunta, ¿cómo cambiar el mundo?, ha sido la pregunta que más ha dado vuelta en la mente de la gente. Sean cristianos, sean no cristianos, la gente quiere cambiar el mundo. Es una pregunta que inquieta. ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Se puede? ¿Puedo cambiar el mundo? Qué pregunta, ¿no? Quería contarles una pequeña historia. Hace un tiempo, un científico se encontraba trabajando y viendo estas cuestiones climáticas y cómo el calentamiento global va afectando al planeta y las tormentas y las catástrofes cada vez peores. Y este hombre se propuso encontrar formas reales, funcionales, de cómo poder revertir este proceso climático, este deterioro del planeta, cómo cambiar el mundo, cómo evitar el rumbo hacia donde el mundo entendía él que iba. Entonces este científico empieza a trabajar, empieza a tomar tiempo en su trabajo para pensar formas, herramientas, estrategias. Claro, esto le empieza a costar no volver a su casa temprano, no estar con su familia. Ante reclamos por este tema, este científico decide, bueno, ir a su casa y en su estudio pasar tiempo de su día pensando, planeando, planificando y lamentablemente con pocas opciones. ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo cambiar el mundo? Cuenta esta historia que tenía un niño pequeño, un hijo de alrededor de 5 años, y que claro, estaba su papá en su oficina, lo visitaba, entraba a la oficina, interrumpía el trabajo del padre. Un ratito estaba bien, pero llegó un momento que el padre no podía avanzar con su trabajo, y bueno, estas luchas que uno tiene. Y este hombre dice que pensando un día cómo avanzar con su trabajo y su hijo que estaba con él, se le ocurrió una idea para distraer un poco al niño, ponerlo a trabajar, ponerlo a hacer algo y de esa manera el poder seguir con su trabajo, sin ser muy duro con él. Entonces toma de una revista que tenía en su mesa un mapa, un planiferio, un mapa del mundo, lo saca de la revista, lo corta, agarra una tijera y lo corta en pedazos, en muchos pedacitos. Imagínense, bueno, están los continentes, está el mar, todo cortado en pedacitos, cuadraditos, triangulitos, formitas, ¿cierto? Y dice, ya sé, lo voy a poner a mi hijo a armar esto. Ven, hijo, ¿querés ayudar a papá? Yo te voy a enseñar. Esto es lo que tiene que hacer papá, arreglar el mundo. Así que vos me tenés que ayudar tratando de arreglar el mundo. Toma este mapa, toma este rompecabezas y trata de armarlo. Vas a ver qué difícil que es. Entonces el niño entusiasmado, ¿qué hace? Agarra los papelitos del padre, se pone en una mesa y dijo el padre, listo, con esta lo tengo un buen rato ocupado, tratando de ensamblar este rompecabezas. ¿Cómo iba a ser este niño de 5 años que no identifica los continentes, las formas del mapa, los mares? Iba a tener problemas para armarlo. Entonces el padre se da vuelta, empieza con lo suyo y cuenta que poco tiempo después, papá, ya terminé. Imagínense el asombro del padre, ¿cómo que terminaste? Sí, ya está listo. Entonces se acerca el padre y efectivamente el mapa estaba perfectamente armado. Pero hijo, ¿cómo hiciste para armar el mapa tan rápido y entenderlo si vos no entendés ni cómo es el mundo, ni qué forma tiene? ¿Cómo pudiste resolver este problema tan rápido? Y el niño le contesta, no, papá, que cuando vos sacaste la hoja de la revista, yo vi que del lado de atrás había una foto de un hombre. Entonces lo que hice fue dar las vueltas, armé el rostro del hombre y cuando reconstruí al hombre, reconstruí el mundo. Y el hombre se quedó pensando profundamente en esta situación. La lección que esta historia le dio y por eso la comparte fue, esa simple respuesta fue la solución para arreglar el mundo. Si yo no reconstruyo al hombre,
yo no reconstruyo el mundo. Si quiero arreglar el mundo, tengo que arreglar al hombre. Porque ese es el problema, tal cual. Me gustó esta historia porque creo que nos hace traer un poco más cerca y ver con facilidad cuál es la problemática que este mundo tiene. Y quería compartir esta mañana con ustedes una historia de cómo podemos cambiar el mundo. ¿Vos crees que podés cambiar el mundo? ¿Una persona? ¿Un grupo de personas? ¿Una iglesia? ¿Muchas iglesias? ¿Podemos cambiar el mundo? ¿Se puede? Vamos a ver si podemos meternos en esta pregunta y ver qué podemos contestar. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a estar leyendo versículo 1 al 9. Voy a leer una porción de la historia y vamos a orar y luego vamos a exponer. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposos discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, queremos darte gracias en esta mañana una vez más por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra juntos, Señor. Esta palabra que nos da esperanza, que nos da futuro, que nos da salvación, que nos da libertad y que nos da la posibilidad de mirar con seguridad y saber que en tu mano, en tu poder, hay cambio, hay futuro, hay esperanza. Gracias, Señor, por la posibilidad de confiar y creer en ti, por tu gracia y por tu amor y por la fe que nos has dado para adorarte, para bendecirte, para proclamarte, Señor. Úsanos ahora en esta mañana, Señor, usa este texto para mover nuestro corazón, para reflexionar, para acercarnos a ti, Señor, para entender cuál es nuestra misión en este mundo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este texto encontramos a Pablo en medio de su segundo viaje misionero. Es el viaje más relatado, más grueso en contenido, en detalles de las obras misioneras de Pablo. En este segundo viaje Pablo va decidido a visitar las iglesias que él ha plantado, pero a abrir un horizonte nuevo, a llevar el evangelio más allá. Y él tiene esta historia en Asia Menor, que él quiere ir para Asia Menor, el Espíritu le impide, quiere ir al norte, el Espíritu le impide, llegan a Troas, se frenan en el puerto, y el Espíritu le muestra que tienen que ir a Acaya, a Grecia. Cruzan el mar, llegan a Grecia, donde entran en la primera ciudad, Filipos. Pablo predica en Filipos el Evangelio, se crea la iglesia de Filipos, y tiene que salir de Filipos y llega a Tesalónica, esta ciudad donde estamos ahora. Pablo viene con ímpetu, viendo cómo el Señor se mueve, pero perseguido, acorralado, siempre huyendo de la persecución que él tenía, pero con una meta firme, proclamar el Evangelio en cada lugar que iba. Con su estrategia armada, con un equipo, él sale. Y él llega, dice el texto, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y como era su costumbre, ¿dónde va Pablo? Al centro, a la plaza. No, Pablo va ¿a dónde? A la sinagoga de los judíos. Pablo tenía una historia, un mensaje que proclamara al pueblo de Dios. Y era para Pablo una urgencia llevar este mensaje a los judíos. Entonces su primer lugar en su itinerario, cada vez que él ponía un pie en una ciudad, era la sinagoga de los judíos. Ahí está el pueblo de Dios que va a responder al llamado de Dios. Entonces él, como acostumbraba, dice el texto, Pablo en el versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué estaba pasando acá? Pablo entra a la sinagoga y era costumbre en las sinagogas que cuando venía un rabino, un maestro conocido, se le daba la posibilidad de leer el texto, de exponer una situación, poner a consideración, escuchar preguntas, debatir, un trabajo de estudio sobre el texto que se hacía en las sinagogas. Al verlo llegar a Pablo, un judío, se entra a la sinagoga y le dan un día de reposo, otro día de reposo, 3 días de reposo. Pablo empieza a discutir, a hablar, a tratar de intercambiar ideas con ellos, a exponer cuál era el mensaje que él traía. Y dice que esto lo hizo por 3 días de reposo en esta sinagoga. ¿Y qué es lo que hacía Pablo?
Pablo venía con una historia muy poderosa para contarles. Él no venía simplemente a anunciarles alguna cosa nueva, él venía a decirles, señores, hermanos, toda nuestra profecía, todas nuestras promesas, toda nuestra esperanza en nuestro Dios se ha cumplido. Él venía a los judíos para contarles que aquella promesa del reinado de Dios entre los hombres, del reino de Dios llegando, estaba cumplida. Y empezaba una etapa nueva para el pueblo de Dios. Entonces dice que, ¿cómo hacía él esto? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo no venía con una sorpresa, él agarraba el texto conocido para ellos y lo leía, y lo exponía, y enseñaba a los judíos que esta profecía se había cumplido, que esta escatología, estos eventos por venir habían llegado. Lo hacía por medio de las Escrituras. Y bueno, ¿y qué era lo que él decía? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Imagínense esta idea para un pueblo judío, un pueblo oprimido, gobernado por Roma en este momento, que llevaba como 500 años pasando de un cautiverio a otro, de un rey a otro, sin su libertad. Un pueblo oprimido, anhelando este Dios que los rescataría, que los redimiría, este rey del trono de David que entraría con justicia, que apalearía a todos los enemigos y que pondría a Israel en el lugar que tenía que estar. Ellos esperaban un rey poderoso, triunfante. Y Pablo viene y dice, pero miren que el texto lo que decía es que nuestro Mesías tenía que padecer y morir y resucitar. Esto no era esperado para ellos. Este era el gran conflicto que el pueblo judío tenía con el Evangelio. Este Jesús no podía ser el Mesías prometido. Nuestro Mesías venía para otra cosa. El problema no es lo que el texto decía, el problema es lo que ellos habían entendido que el Mesías debía hacer. Y como habían interpretado mal las promesas, habían visualizado mal la forma de su Mesías y no podían luego reconocerlo. Entonces Pablo lo que se ocupaba era de tomar el texto, exponérselos. Ven acá lo que dice Isaías, ven de este varón de dolores, experimentado en quebrantos. Este Jesús a quien yo les anuncio es Él. Eso es lo que hacía Pablo. Les demostraba por las Escrituras que ese mensaje de este Jesús que él llevaba era aquel prometido Rey de Israel que iba a venir. Y esto generaba un revuelto en las sinagogas, en la gente, corazones alborotados que no saben si este hombre está mintiendo, está blasfemando, y por otro lado hombres que dicen, es verdad, ¿cómo no lo vimos? Ahí está. Y Dios obra en el medio de la gente y da fe a algunos y ellos creen a Pablo. Mientras que otros crecen en enojo, en celo, en envidia, en bronca hacia Pablo y sus mensajes tal cual fue la vida de Jesús. Fariseos que venían intrigados a él, pero salían entre desilusionados y enojados y otros con ganas de volver a escucharlo y estas cosas que produce Jesús cuando llega a la gente, ¿no? Y ahí está Pablo, exponiendo un día de reposo, otro día de reposo, tercer día de reposo. Al parecer llega un momento, cumplido ese tercer día de reposo, que la sinagoga explota y se acaba la posibilidad de ir ahí a compartir. Pero esto no calla a Pablo. Pablo entiende y ha aprendido que cuando uno llega a un punto donde la sinagoga entra en una resistencia muy grande, señores, mi primera deuda es con ustedes, ya que no quieren, me voy a los gentiles. Esto Pablo lo hizo una y otra vez. Primero la sinagoga. Cuando la sinagoga se cansó, yo me voy a los gentiles. El trabajo no ha terminado. Porque entre los gentiles se daba algo muy particular. El imperio romano era un imperio politeísta, ¿cierto? Él adoptaba al imperio cada dios de cada región que conquistaba. Y ese dios quedaba ahí. Y se mezclaban. Y todos los dioses eran permitidos. Y ellos no se metían. Cada uno adoraba lo que quería. Esa era la verdad. Cada ciudad, cada pueblo tenía su dios. Entonces había mucha gente que se sentía atormentada, tantos politeísmos, se creía en cualquier dios, se adoraba cualquier cosa. Entonces dentro del imperio existían muchos hombres que se los llama hombres piadosos o temerosos de Dios. Eran gentiles, no pertenecían al pueblo judío, pero habían escuchado de ese Dios de Israel. Y como habían oído de ese Dios, se habían acercado al Dios de Israel. Pero no queriendo cumplir el pacto de la circuncisión, los israelitas no lo reconocían como parte del pacto. Luego eran gentiles, pero eran piadosos porque eran temerosos de Dios. Entonces era una cosa rara entre medio de no ser creyente pero no estar en el pacto. Pero ahí estaban estos hombres que creían en Dios,
que creían en el mensaje del Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Y Pablo trae este cumplimiento, trae esta palabra, y estos hombres creen. Y nos sigue diciendo el texto, dice que en la sinagoga, versículo 4, dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Algunos quiénes? Algunos judíos de la sinagoga. ¿Bien? Y sigue diciendo el texto, y de los griegos piadosos, gran número, muchos hombres piadosos vinieron con Pablo. Y mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, no pocas, dice Lucas, nos cuenta acá. Había mujeres de prominencia, esposos de gobernantes, mujeres bien ocupadas que estaban creyendo en el Evangelio de Pablo. Y empiezan a venir con Pablo, a seguirlo, a escuchar su enseñanza. Pablo se vuelca al pueblo gentil y sigue compartiendo la enseñanza de Dios. El texto continúa en el versículo 5 y dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, dice el texto, teniendo envidia, otras traducciones, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba y alborotaron a la ciudad. Fíjense lo que está pasando. Estos hombres ven cómo el mensaje de Pablo ha cambiado la voluntad, el carácter, la actitud de hombres que están con ellos, que empiezan a seguir este mensaje. Y dice que se llenaron de celo, de envidia, de enojo contra esto. Y yo me paré a reflexionar acá un poco y dije, pero qué raro, porque tan simple como decirle, no, mire, usted, rabino, no habla mal, lo que usted dice acá no lo creemos, váyase, siga su camino, vaya con su enseñanza herégica a otro lado. Pero no fue así con el Evangelio. ¿Cuál fue el problema acá? ¿Por qué otros dioses eran permitidos para los judíos? ¿Por qué cualquier otra práctica, aún en Tesalónica, en Éfeso, que tenían tantas prácticas paganas, no eran una molestia para los judíos? Pero de repente, este mensaje de Pablo era una molestia para los judíos. Es fuerte lo que ocurre. Porque dice que estos hombres, supuestos hombres de Dios, se llenaron de enojo, de celo, de envidia en contra de Pablo. Pero, ¿saben? No quedó en una reunión acá donde nos sentamos todos a decir, pero ¿te parece este hombre que viene y se mete? Mirá cómo está haciendo lío, nos ha sacado gente. Complotaron contra Pablo. Se juntaron, pero no alcanzó con un enojo que queda puertas adentro. Tuvieron que hacer algo. Se propusieron ir a hacer algo. Lo querían sacar a Pablo del medio. Querían que fuera apresado, expulsado, encarcelado. Sáquenme este hombre de acá. Le está atacando lo que creemos. Pero hay algo poderoso pasando en el corazón de estos hombres. Y de alguna manera, la predicación del Evangelio produce esta reacción muchas veces. Una reacción inesperada, de enojo, de resentimiento, de bronca. Mucho más allá que la de cualquier otra cosa. Hay gente que puede escuchar que van a matar a un niño, que van a hacer un aborto. Ah, sí, no estoy de acuerdo, pero... Bueno, vamos a hablar del Evangelio. No, eso no quieren ni oír. Es distinto la cosa. ¿Y por qué? ¿Qué tan radical era? ¿Qué es lo que proponía este Evangelio de Pablo a la gente para que la gente realmente no estuviera dispuesta a soportar que se predique? Tiene que haber sido fuerte. Dice que el texto continúa diciendo que tomaron unos hombres consigo, algunos ociosos, hombres malos. Los comentaristas dicen que normalmente se iba a una zona de un mercado y había gente que estaba ahí al vicio, que eran hombres que se les pagaba, se los llevaba para hacer tareas y generalmente ellos buscan a estos hombres, les tiran una incitación, les dan un pago posiblemente y se los llevan para alborotar a la ciudad. Qué fuerte lo que ocurre, ¿no? Ellos se van, dice, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Miren el revuelto que han causado, el enojo que han tenido estos judíos con Pablo, que han necesitado alborotar la ciudad entera en contra de Pablo. Pablo y Silas, dos hombres que entraron acá. Y de repente estos hombres están hartos, no los pueden ver, pero hay que sacarlos, hay que hacer algo. Y sigue diciendo que asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién era Jasón? Jasón posiblemente era un hermano que hospedó a Pablo y a Silas, y es muy probable que en su casa se juntara la primera iglesia en Tesalónica, que recibiera a los hermanos y estuvieran ahí. Y dice que ellos van dispuestos a la casa de Jasón a buscar a Pablo, a tomar a Pablo, a sacarlo al pueblo, llevarlo al tribuno, enjuiciarlo, sacarlo, exponer a Pablo al enojo de esa turba, motivada por algo que Pablo estaba enseñando, en contra de esa enseñanza.
Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué tan fuerte, qué tan dramática, qué tan contradictoria tiene que haber sido esa enseñanza de Pablo para que la gente realmente no quisiera escucharla? ¿Sería solamente porque se había ido gente detrás de Pablo? Y es posible que el celo arrancara de ahí. Porque el celo hace eso en la vida de la gente. Muchas veces este deseo de creer que algo que es mío y otro puede llegar a tenerlo, o que aquello que el otro tiene, en realidad lo tendría que tener yo. Debería ser mío. Y genera recelo, y genera angustia, y genera broncas, y nos mueve a muy malas decisiones y a muy malas acciones. Sin duda que este celo en el corazón de estos hombres era tan malo que los llevó a hacer todo esto. Tal vez porque Pablo había arrastrado a algunos judíos con él. Tal vez porque Pablo había llevado a los prosélitos, a los gentiles piadosos detrás de él. Cualquiera fuera la razón, estos hombres son realmente movidos por un gran celo en contra de Pablo. Entonces dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Entran donde estaba Jasón y le dicen, danos a Pablo, danos a Silas, los queremos, tráiganlos. Jasón dice, ¿acá no están? Ah, no, entonces venís vos, venís todos los hermanos que estén acá, y dice que ellos arrastran fuera de la casa a Jasón y a otros hermanos y se los llevan, y los llevan delante de las autoridades de la ciudad, con una acusación. Los judíos pretenden acusar, pretenden llevar a juicio y que sean expulsados tanto Pablo como Silas, pero como no estaban, ahora Jasón y los otros hermanos. ¿Y cuál es la acusación que estos hombres traen con Pablo? Fíjense el versículo 6, sigamos leyendo, dice así. Dice que trajeron ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esa era la acusación de los judíos. Estos hombres que trastornan a todo el mundo han venido acá y quieren trastornarnos. Eso es lo que está pasando. Ese es el enojo. Estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿No saben cómo esta frase ha resonado en mi mente desde que la leí hace un tiempo, estudiando en Hechos? Dos hombres acusados de trastornar el mundo entero. ¿Saben qué significa trastornar? Cambiar el orden natural que las cosas tienen, dar vuelta a la situación. Dos hombres son acusados y traídos a un juicio bajo el argumento de trastornar el mundo entero. ¿Se dan cuenta el poder del mensaje de Pablo? Acusados de trastornar el mundo. Estos que trastornan al mundo entero han venido acá también. Qué fuerte para mí pensar que dos hombres salieron con un mensaje a contarlo y luego eran acusados, no de que su mensaje era una blasfemia, no de que su mensaje era falso, simplemente acusados de trastornar el mundo entero. ¿Se dan cuenta del poder de lo que está pasando ahí? ¿Y cómo sería que estos hombres trastornaban el mundo entero? Porque uno se podría quedar con la lectura, bueno, simplemente porque su estructura de sinagoga ahora de repente estaba zarandeada. Mira lo que causa el Evangelio en algún par de ejemplos que vamos a ver. Porque empezamos a descubrir que este mensaje que Pablo traía empezaba a cambiar la vida de las personas de una manera tan radical que afectaba su conducta, afectaba sus decisiones, afectaba sus vínculos. Realmente el mensaje de Pablo cambiaba a las personas, las daba vuelta, les rompía el orden natural de las cosas. Pero resulta que esto no solo afectaba a las personas en sí, empezaba a afectar a las ciudades, empezaba a afectar a los trabajos, empezaba a afectar al modo de vida. Acompáñame un minuto, Hechos 19, versículo 23 al 27. Miren lo que está pasando acá. Esto es un poquito más adelante, Pablo visita Éfeso y se da un problema similar, ¿cierto? Pero quiero que vean el efecto que está teniendo el mensaje de Pablo en la ciudad de Éfeso.
Dice que hubo por aquel tiempo una discusión no pequeña acerca del camino. ¿Qué es el camino? El camino es el Evangelio, los seguidores de Cristo, bien, la iglesia. Hubo una discusión no pequeña, dice Lucas. Está diciendo, hubo grandes problemas con este tema. Hubo una gran discusión. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Wow! Gracias. Miren lo que están acusando a Pablo. Este Pablo, un hombre, anda diciendo que lo que nosotros hacemos no son dioses y ahora la gente no los compra. Y resulta que un montón de gente no los compra. Y ahora tenemos un problema, vamos a perder el trabajo. Ya no ganamos plata. Pero no solo eso, el culto a Diana se está cayendo. Un hombre, un mensaje. Y está empezando a cambiar toda una ciudad. Está afectando no a una personita, a dos personitas. Está afectando a una ciudad completa el mensaje de este hombre. Y se reúne el pueblo con un celo de nuevo en contra de Pablo. Tu mensaje me está perjudicando. Tu mensaje me está exponiendo. Tu mensaje me está costando. Y empezamos a ver cómo se desentraña la cosa. La problemática de estas personas no era si el hombre estaba bien o mal. Era cuánto ayudaba o desayudaba a la gente lo que ellos hacían. Era si su ganancia se veía afectada o no. A mí me preocupa cuando pierdo. Me preocupa cuando me afecta. Me preocupa cuando me toca. Si no, seguí tu camino. Pero resulta que tu mensaje está afectando mucho. Y ahora viene Pablo y llevan este problema ante las autoridades. Y de nuevo los hermanos en Éfeso las personas en Éfeso, toman un grupo de los hermanos, los llevan ante el tribunal, los quieren enjuiciar. Y miren lo que pasa en el versículo 35 al 38. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe en esta ciudad de los efesios, que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo y de la grandiosa Diana, y que la imagen venida de... se me ha hecho un lío acá con el texto. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? La pregunta de este hombre es: ¿y quién no sabe entre todos nosotros que acá nos cuida Diana? ¿Quién no lo sabe a esto? ¿Bien? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Cuál es la acusación? Les dice el hombre. Esperen, ustedes me traen esto. ¿Quién es el que no sabe que Diana es la que guarda la ciudad? Todo hombre sabe esto. Pero ustedes me traen a juicio a hombres que no son ni sacrílegos ni blasfeman contra Diana. Ellos están contando un mensaje. Ellos no se han parado en el templo de Diana a hablar mal de Diana. Ellos están hablando bien de Cristo y su mensaje. Entonces, si ni son sacrílegos ni blasfeman contra Diana, ¿cuál es el juicio? ¿Dónde está la denuncia? Dice el juez. Paren un poco. Y dice el 38 que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, hagan una denuncia. ¿Te está afectando legalmente? Vamos a una denuncia. ¿Pero esta acusación qué es? Es un celo desmedido, un enojo por lo que el Evangelio estaba causando en la ciudad, por cómo el mensaje de estos hombres estaba afectando la vida, el orden natural de esa ciudad. Y hombres empiezan a perder culpa de este mensaje. Pablo estaba afectando con sus acciones cada lugar que iban. Un poquito antes, en Hechos 19, 18 y 19, Pablo había estado predicando de nuevo
ahí en la ciudad de Éfeso. Y miren otra cosa que ocurre. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos delante de Pablo y de los demás. Asimismo, muchos de los que habían participado en la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Hombres que practicaban la magia vienen y se arrepienten delante de Pablo y confiesan y dicen: yo practicaba la magia, ¿sabes qué? Mira este libro, vamos a prenderlo fuego, no lo queremos ni ver. La conducta de las personas empieza a cambiar radicalmente por la proclamación del Evangelio. Queman sus libros de magia, se arrepienten delante de Pablo, no compran más estatuillas de Diana, no van al culto. La ciudad se trastorna. El orden natural de las cosas empieza a cambiar por culpa de la predicación de Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que pasaba en Tesalónica? ¿Qué es lo que estaba proclamando Pablo? Porque nuestro texto, fíjense lo que sigue diciendo. Volvamos a Hechos 17. Cuando traen la acusación, dice así: Jasón los ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como la acusación de trastornar el mundo era un poco difícil de medir, de juzgar, de enjuiciar para el tribunal. ¿Cómo así este tribunal para juzgar? Estos hombres están cambiando el mundo, lo están trastornando. Es imposible de evaluar para un tribunal. Esto no alcanzaba para que el tribunal preste atención a la denuncia de los judíos. Entonces acá hay una que no nos podés refutar, tribunal, vas a tener que escuchar. Dice que Jasón los ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Acusan a Pablo de instigar a la sedición, de instigar al pueblo a no seguir más ni obedecer a César, el único posible rey proclamado. Misma denuncia que se le había hecho a Jesús cuando se enjuició. Sedición. Acusan a Pablo. Esta acusación la tienen que escuchar, porque si Pablo está incitando al pueblo a levantarse en contra de su rey, obviamente es un problema legal. Ahora, ¿esa es la proclamación de Pablo? ¿Eso era lo que Pablo le estaba proponiendo a la gente? ¿Levantarse como un grupo armado en contra del rey, no reconocerlo, derrocarlo, insurrección? ¿Eso era el mensaje del Evangelio? Claramente no. Entonces, ¿cómo uno puede tratar de entender el celo de estos hombres, la acusación y la realidad que estaba pasando? ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses? ¿Cuál era el mensaje que estaba moviendo de tal forma a los judíos, que estaba afectando de tal forma a la ciudad, que llevaron esta acusación? Estos hombres que trastornan el mundo entero vienen acá también. ¿Cuál era? Vamos rápidamente a dar una mirada a algunos versículos. Primera de Tesalonicenses. Esta carta la escribe Pablo a esta iglesia, justamente. Miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo primero dice: yo llegué con un mensaje, pero no solamente palabras, sino un evangelio con poder. Ahora empezamos a ver que cuando Pablo llega a esta iglesia algo pasaba, porque no era un palabrero que pasó con un mensaje, sino que ese mensaje venía acompañado de poder, ¿cierto? Y claro, acá empezamos a ver que algo puede estar pasando en la gente. Versículo 9 del capítulo 1. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué está pasando acá? Pablo menciona y destaca cómo estos hombres habían recibido el mensaje de Pablo y había afectado sus propias vidas. Ahora ya no seguían solamente a los ídolos, sino que habían dejado a los ídolos y se habían vuelto a Dios, al Dios vivo y verdadero. Esta fe de ellos que estaba puesta en dioses paganos empieza a cambiar y a volcarse a Dios. Y ahí vemos que este reclamo del platero en Éfeso y tenía un fundamento. La gente empieza a cambiar su fe. El mensaje de Pablo empieza a afectar lo que la gente cree. Y eso los hace cambiar su Dios, ¿cierto? Sigue diciendo el capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer ese. Dice: y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. El mensaje de Pablo para los tesalonicenses era: hermanos,
ustedes ahora ya no pueden vivir como antes vivían, ahora deben vivir una vida que sea digna de aquel que los ha llamado a su reino. Está desafiando a estos tesalonicenses a cambiar la manera en que ellos viven, a volcarse de una manera digna a Dios. ¿Y cuál es esta manera digna? Vamos a leer capítulo 4 de Tesalonicenses. Versículo 1 dice, Pablo hablándoles a los tesalonicenses les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo les había enseñado cómo debían vivir. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Acá le está dando un ejemplo práctico. Le está diciendo, basta de estas conductas sexuales desordenadas. Amen a sus esposas, respétenla, manténganse bien. Era radical para la época. ¿Pero era malo? ¿Era feo? ¿Qué pasaba con este mensaje? Claramente era trastornado, era diferente al orden natural, era cambiar las cosas. La promiscuidad y las pasiones sexuales eran algo común en todos estos lugares. No existía el concepto de monogamia, heterosexualidad, ¿qué es eso? Y acá Pablo está enseñándoles cómo debe conducirse el pueblo de Dios en medio de una ciudad corrompida, en medio de un mundo corrompido. Y cómo estos hombres deben cambiar una manera de vivir que honre a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Hermanos, no engañen a la gente. Pórtense bien, respeten lo del otro, cuiden. Conductas que honran a la otra persona, ¿se dan cuenta? No eran conductas que decían, bueno, toma lo que quieras, mata a cualquiera. Protegía al otro. Obviamente no era normal, pero qué cosas grandes para los demás. Ya el pueblo cristiano está desafiado a no ser egoísta, sino a pagar precio por el otro. Y esto en parte es el mensaje del Evangelio, ¿no? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocupaos en vuestros negocios, y trabajad con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Fíjense la instrucción que Pablo les había dejado. Hombres ocupados por el bienestar del otro, trabajen con sus manos, no anden pidiendo cosas, ayuden al prójimo. ¿Cómo este mensaje podía ser malo para los demás? ¿Cómo este mensaje de Pablo, que motivaba a personas que antes eran egoístas, depravadas, que eran malas con el prójimo, ahora eran buenas con los demás? Dice, en cuanto al amor fraternal, ya ni les tengo que decir, su conducta es excepcional. Pero abunden más en esto. Amen más a su prójimo, amen más a sus hermanos, tengan más favor con ellos. Una comunidad que crece en comunión, en cuidado de los unos por los otros, del respeto a mi esposa, del respeto a mi esposo, del respeto a las demás personas, de trabajar para ayudar al otro. Una sociedad modelo, ideal. Pero de repente el pueblo contemporáneo empieza a ver esto como un problema. Ellos empiezan a sentir literalmente que su modo de vida cambia, es trastornado, que no hay de ninguna manera deseo de que esto siga adelante. Y cuando uno empieza a mirar la historia, los que conocemos cómo se desenvuelve toda la historia, de hecho, cada vez que Pablo predicó, generó un enojo tan grande por este mensaje. ¿Y qué es lo que este mensaje traía? ¿Cómo es posible que un mensaje que llama a la solidaridad, al respeto, al cuidado, genere tanta oposición? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y
Y yo pensaba, la predicación va llamando a la gente a la fe. La fe va llamando a la gente a vivir de una manera piadosa, diferente, va cambiando la manera de pensar de la gente en el mundo, va cambiando la conducta, va cambiando las acciones, va cambiando la manera en que la gente se desenvuelve en su medio, de una manera que honra a Dios, que honra a las demás personas, ¿cierto? Pero esto empieza a incomodar al mundo. ¿Por qué incomoda al mundo? Juan 3, 19. El apóstol Juan, hablando de este hermoso pasaje, desde el 16, que él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La llegada de Cristo fue para salvar, transformar, recuperar a este mundo, ¿cierto? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí empezamos a ver lo que pasa. Cuando el Evangelio es proclamado, las verdades del Evangelio impactan la vida de las personas. Empiezan a iluminar un lugar oscuro, oscurecido por el pecado, ensombrecido, donde todo es turbio, todo es borroso y nebuloso, y el Evangelio ilumina con la gloria de Cristo lo que es el reino de Dios, lo que es la justicia de Dios. Y esta luz empieza a evidenciar las obras de los hombres malos. Cuando vos sos bueno, queda muy evidente lo malo que yo soy. Si vos ayudas a otro, queda muy en claro que yo no lo estoy haciendo. Empieza a haber pruebas de lo malo que somos. Esto empieza a salir a la luz. Y dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Los hombres se enojaban con esta luz que exponía su miseria, ¿cierto? Porque sus obras eran malas. Y dice el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes qué me molesta de ese mensaje? Que empiezo a quedar mal. Que ahora hay un estándar y empieza a exponer mis condiciones. Si nosotros hoy tenemos que hablar sobre el aborto, tenemos que hablar sobre homicidio. Y si yo digo a alguien que si aborta es un homicida, no le gusta. Por eso tenemos que hacer de cuenta que no es vida, para que no sea homicidio y yo me sienta en paz. Pero si vos venís con este mensaje, yo quedo mal. Entonces te tengo que sacar del medio a vos para que yo no quede mal. Eso es lo que está pasando. No es más y no es menos. La predicación va a generar siempre un rechazo, pero la vida piadosa del pueblo de Dios genera enojo. La predicación es rechazada, pero la vida piadosa del pueblo de Dios va a generar enojo. La gente se enoja porque sus obras son malas. Y ellos no quieren que sean expuestas, que sean sacadas a la luz, evidenciarlo. Todo lo que las leyes de nuestro país están promoviendo en este tiempo simplemente sacan a la luz los trastornos de la inmoralidad que el hombre tiene en su corazón. Nada más, son expuestos, salen a la luz. Pero si el pueblo de Dios defiende la verdad, el pueblo de Dios empieza a trastornar, a cambiar el orden natural que queremos que las cosas sigan, y voy a empezar a enojarme con eso. Porque a mí el pueblo de Dios me tilda de homicida. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo impacta? Por eso cuando nosotros somos llamados a vivir de una manera piadosa, el Señor nos dice: en el mundo van a tener aflicción, van a ser perseguidos. ¿Y por qué? Porque su mensaje no solo los va a llevar al Dios vivo, sino que su mensaje va a llevar a la gente a cambiar de tal manera que la tiniebla sea expuesta, que las malas obras sean evidenciadas. Y el hombre no quiere que esa conducta salga a la luz. Y el hombre lo va a rechazar. Y van a rechazar al pueblo de Dios y van a rechazar su mensaje. Solo unos hombres, 2 hombres en el tiempo de Pablo, fueron acusados de trastornar el mundo. Y mucho mundo. Ellos trastornan al mundo entero.
Pero es necesario que el pueblo de Dios en cada generación acepte el desafío de trastornar el mundo. Una generación pasa, otra generación viene y los problemas siguen, porque lo que está mal en el hombre no es el contexto. El que está mal en el hombre es el corazón del hombre, y cada hombre nace con un corazón corrompido, caído y muerto. Y sin la luz del Evangelio de Cristo, ese hombre va a seguir el mal camino y nada más. Y es fundamental que el pueblo de Dios ocupe el rol que tiene al proclamar este nuevo reino que Dios ha inaugurado cuando Cristo puso un pie en este mundo. Cuando Él se para y dice, ¿cómo evangelizaba Cristo? A mí me encanta siempre reflexionar en esto, cuando hablamos de evangelismo. ¿Saben cuál era el evangelismo de Cristo? El tiempo se cumplió. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el mensaje, en el evangelio. El evangelio de Cristo era diciendo que el reino de Dios había llegado a este mundo. Ahora Dios gobierna todo el mundo y Dios por medio de la fe te llama a formar parte de su reino. Y ser parte del reino de Dios implica por medio de la fe que tu vida cambia para agradar y vivir de una forma digna de nuestro Dios. Y proclamar ese mensaje que trae luz a la oscuridad de las naciones. Hay una sola forma de cambiar el mundo. 2 hombres en la generación de Pablo fueron acusados de hacerlo. ¿Te han acusado de eso? ¿Alguien te acusa de querer cambiar el mundo, de estarlo cambiando, de trastornarlo, tu casa, tu ciudad? Es un gran desafío para mí. Ojalá lo sea para ustedes. Entender de que tenemos en nuestras manos un mensaje que es capaz de trastornar el mundo. Pero que tenemos una responsabilidad en cada generación de ocupar nuestro tiempo, nuestro trabajo, en proclamar ese evangelio que trae luz, que evidencia las malas obras, pero que trae esperanza, que trae una oportunidad de salvación. Ojalá, hermanos, se nos acuse en nuestra generación de haber trastornado el mundo, de que el pueblo de Dios sigue trastornando el mundo hasta que al fin Cristo venga a reinar y nos encuentre siendo fieles, viviendo vidas que honren a Dios y proclamando un mensaje que cambia a este mundo. No dejemos de hablar y de proclamar el Evangelio de Dios. Cada oportunidad que tengamos, pero no dejemos de vivir de una manera que la gente se ofenda por nuestra piedad, por nuestra buena conducta y porque sus obras malas son evidentes. Que Dios nos ayude y nos halle obedeciendo este mensaje. ¿Oramos? Amado Dios, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra, por los desafíos que ella nos da, Señor, porque por medio de tu evangelio entendemos que tenemos en nuestras manos el arma más poderosa, Señor, para cambiar el mundo entero. Que ese mensaje que proclamaron un día Pablo y Apolos y logró impactar a todo el mundo de su época, está en nuestras manos hoy, Señor, con la necesidad también de que el mundo sea impactado. Padre, te rogamos por nuestras debilidades, por nuestra falta de fe, Señor. Porque somos hombres que creemos en ti, pero cómo nos falta, cómo nos cuesta creer y aferrarnos a tus promesas, Señor, para poder vivir de una manera digna de este evangelio que nos has llamado, Señor. Mueve nuestros corazones, muévenos, Señor, para amar tu evangelio y proclamar tu evangelio, como lo hicieron estos hombres, Señor. Ejemplos para nosotros de que en realidad un hombre tiene en sus manos el poder del Espíritu Santo para lograr por medio del evangelio cambiar el mundo. Haznos entender eso, Señor, y muévenos conforme a tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.